La batalla constituyente, mi estimado telepensante, en un momento en el que todo Chile está preocupado del crimen organizado, de la violencia en contra de carabineros. Hemos visto una serie de manifestaciones de parte de incluso Gendarmería en apoyo a carabineros, la Armada, etcétera. También tenemos en paralelo este tremendo proceso que no se cerró con el plebiscito de salida y que hoy día presenta prácticamente una nuevamente poca afectividad, digámoslo así, de parte del ciudadano a estar en este tipo de discusiones. Sin embargo, son fundamentales y para ello estamos en esfera pública y seguimos trabajando para avanzar el pensamiento y la reflexión. En el capítulo de hoy tenemos a dos contendores de primer nivel. Por una parte, nuestro invitado, Aldo Valle, que es abogado, doctor en Derecho, académico, ex rector de la Universidad de Valparaíso, candidato independiente a consejero constitucional por un cupo del Partido Socialista en la región de Valparaíso y Aconcagua. Aldo, muchas gracias por aceptar la invitación de Esfera Pública. Y por otra parte, Gonzalo Ibáñez Santamaría, usted sabe, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Político chileno, fue rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, tenemos dos ex rectores, diputado de la República de Chile, también independiente, a candidato consejero por cupo RN, la misma región, ambos están compitiendo, ¿no es cierto?, de Valparaíso y Aconcagua. Muchas gracias a ambos por estar aquí en Esfera Pública y dar la oportunidad de que reflexionemos desde las dos veredas que son muy representativas en cada uno de ustedes como candidatos. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y desde luego valoro muchísimo poder tener un diálogo con Gonzalo, con quien sin duda tenemos diferencias, pero diferencias que responden a tradiciones que han convivido largamente en la cultura occidental a este tiempo. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros en un diálogo como este? Gracias, Vanessa. De nuevo en esta fila. Aquí estamos, Gonzalo, y yo quisiera plantearme entonces a mí misma, no como moderadora, porque eso no, esencialmente no significa nada, diría Aristóteles, sino que como ciudadana. Entonces yo quiero invitarlos primero a ustedes como ciudadana, piensan que hablan con alguna persona que simplemente camina por la calle y que le interesa el bien de su país, el bien común, y que en realidad las veredas ideológicas no le son tan relevantes. Nosotros sabemos que hoy día la adhesión ideológica propiamente tal, no solamente en Chile, sino que en parte importante de Occidente, ha decaído muchísimo. Y sin embargo, sí se quiere avanzar en la solución de los problemas que provocan dolor, sufrimiento a la gente, desde estar esperando que uno dice las colas en los consultorios, en los hospitales, y casi se ha llevado a un lugar común, pero esa cola, cuando uno conoce a la gente que lo está haciendo, uno ve sus padecimientos, por ejemplo. Entonces la gente hoy día con razón se está empezando a cuestionar esto de que una nueva constitución, ¿qué pasó acá? ¿En qué me va a ayudar? Además, la garantía de los derechos sociales con este Estado social y democrático de derecho, ¿qué me van a garantizar si hasta el día de hoy no tienen ni siquiera las capacidades básicas de mantener el orden público o de defendernos? ¿Por qué seguir adelante con esta discusión? A mí me interesa mucho que ambos me puedan dar esa opinión porque yo soy un ciudadano que la verdad es que no estoy ni ahí con el proceso y si voy a votar es porque me obliga. Eldo, tú que eres invitado, puedes comenzar después de esta catarsis ciudadana. Bueno, ¿te refieres a mí, ¿no? O a Gonzalo? A A ti, mí. Aldo, a ti, Ya, sí. no, perfecto. Ah, yo entiendo que los países y, y más específicamente los sistemas sociales
requieren de unos acuerdos básicos. Y en esos acuerdos básicos hay que poner, desde luego, muy buena fe, muy buena voluntad, mucha imaginación y ciertamente una disposición explícita de concurrir a esos acuerdos en que podamos convivir, ojalá por largo tiempo, no necesariamente para la eternidad, porque eso no es posible, pero es indudable que nos ha faltado o nos han faltado estos acuerdos. Ha habido de uno y otro lado, me parece a mí, actitudes que no han contribuido a que la ciudadanía perciba que hay un sistema político que es lo suficientemente dinámico, ¿no? Para identificar cuáles son las respuestas que requiere el sistema social, que requiere la ciudadanía. Y claro, se han hecho intentos, pero hemos quedado repitiendo. ¿No? Lo digo como profesor. No hemos logrado pasar el curso que dice, mire, necesitamos unos acuerdos constitucionales sustantivos, ¿cómo lo haría usted? Ahora hemos equivocado en distintas direcciones, pensando que las constituciones son un conjunto de definiciones totalizadoras de la sociedad. Yo creo que es un error. Nadie puede pretender resolver todas las diferencias que hay en la cultura, que hay en la sociedad, mediante un texto político como es una constitución política. Por eso yo creo que tiene que tener un contenido bastante más reducido que el que tenía el que hizo la convención. Yo voté apruebo, Vanessa, lo hice con la conciencia de que allí había aspectos que debíamos reformar, ojalá lo antes posible, pero por lo mismo, luego hubo un resultado y ahora lo que tengo es una disposición a que reconozcamos ese hecho político y a partir de ahí construyamos también un horizonte de futuro. Como no hemos alcanzado estos acuerdos, entonces es mejor que volvamos y los países lo hacen bien cuando quieren por la vía institucional y no por la vía de los piedrazos, ni por la vía, digamos, de los saqueos, ni de ninguna de esas conductas que finalmente no contribuyen al desarrollo ni al crecimiento de los países. Bien, tenemos la respuesta, Aldo. Gonzalo, ¿qué le dirías tú a la gente, al ciudadano, de por qué tiene que enterarse, participar, ir a votar en este proceso? Mira, yo creo que es bueno, digamos, ubicar este debate en el contexto en el cual se da, ¿no? Obviamente, mira, nosotros hemos tenido una constitución que con múltiples modificaciones, incluso con cambios de firma, etcétera, ha durado más de 40, 45 años. Y durante los últimos 3 años hemos vivido en una situación de violencia absolutamente fuera de toda ponderación, ¿no? Lo cual nos permite a nosotros concluir de que una cosa es esta situación de violencia y otra cosa es el texto constitucional que tengamos un poco más o menos, cualquiera sea él, ¿no? Lo que nos está faltando a nosotros en Chile definitivamente es un gobierno que haga efectivo el Estado de Derecho, que crea en el Estado de Derecho y que lo respalde y lo aplique, ¿no? Hemos tenido nosotros en ese sentido una falla gravísima y que a propósito de eso, ¿no? De la falla de gobierno, ¿no? Tanto del anterior como del actual, hemos puesto en debate nuestra Constitución. Pero lo hemos hecho siguiendo una situación de violencia que no se amaina. Entonces, la discusión acerca de cuál ha de ser la Constitución está un poco en el aire, está como sin respaldo, porque la gente está obviamente preocupada de cómo pasar el día a día, cómo si sale en la mañana de su casa, vuelve sin novedad en la tarde, ¿no? O sea que ya no le sucede a mucha gente, Dios mío. Entonces, y vemos cómo aquellas fuerzas que están destinadas a cuidarnos, como es Carabineros, han sido de algún modo traicionadas desde el poder político y entregadas a la delincuencia, ¿no? Y vemos cómo han sido asesinados un carabinero detrás del otro, ¿no? Entonces, la preocupación ciudadana va por ahí mucho más que por el
texto constitucional, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que dejarlo muy en claro, ¿no? En primer lugar, para hablar de la constitución futura, hemos nosotros de tener una posición respecto a lo que está pasando en Chile, ¿no? Y en ese sentido, yo he sido, digamos, muy contrario a todo este cambio constitucional que se ha pretendido hacer como para darle solución a los problemas de la violencia. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? La violencia, la delincuencia, la inseguridad, el terrorismo, sobre todo allá en el sur, y el tema de la frontera abierta en forma descontrolada en el norte, no se van a arreglar con una constitución y sin embargo necesitan ser arregladas para poder trabajar tranquilamente el tema constitucional. Yo creo que es por ahí por donde hemos de partir la reflexión y después ver los contenidos de esta constitución. Sabemos, ¿no? La experiencia de la convención anterior fue extraordinariamente fuerte para darnos cuenta de que no es cuestión de partir de cero, de páginas en blanco, refundaciones, dar libre campo a una imaginación desbordada que es pura ideología, ¿no? Necesitamos centrarnos en la realidad de Chile tal cual Chile. O sea, tenemos que partir de la base para redactar una constitución que parece paradojal, pero que Chile ya está constituido, ¿no? Y que lo que la constitución requiere es expresar esa constitución real del país más allá de determinadas ideologías, ¿no? Por eso yo le comento a Aldo, ¿no? Está bien, podemos nosotros tratar de ponernos de acuerdo, pero en primer lugar, para sentarnos a conversar, tenemos que tener una posición clara respecto a lo que está sucediendo en el país y de lo que ha sucedido en los últimos 3 años, ¿no? Aldo dijo ahí que él votó apruebo, ¿no? Caramba, eso es muy fuerte porque era francamente no era una cuestión de detalle, o sea, el tema, el texto que se nos propuso era la destrucción de Chile y la elaboración de un Chile completamente artificial, además lleno de grupos antagónicos, ¿no? Las famosas naciones que iban a enfrentar acá adentro. Entonces, yo creo que por ahí necesitamos pronunciarnos, uno, sobre la situación concreta de Chile y dos, sobre lo que fue ese texto que se nos propuso para votar el 4 de septiembre del año pasado. Creo que Aldo ahí hizo digamos, propuso que había que hacerse cargo del resultado del plebiscito, es decir, del 62% del rechazo, y partir de la base entonces de que hay hacerse cargo de que no era lo que el país quería y por lo tanto uno puede imaginarse que la gente que vaya hoy día candidato consejero, al menos del bloque o de la forma que Aldo piensa, no va a ir por el mismo objetivo, porque ya sabemos que democráticamente eso ha sido rechazado. Pero Aldo ahí, y les quiero meter un poco el dedo en la llaga a los dos, o sea, cada uno en su momento, porque en los dos sectores hay gente que está muy enojada, tanto en el sector, en la gente de derecha, que ha exigido, ¿no es cierto?, la aplicación del 142 y que por lo tanto está llamando a votar nulos los consejeros y cada vez esta desafección crece más. Y también el sector de la izquierda democrática, que está muy picada, estamos hablando del ciudadano, por supuesto, no estamos hablando de las élites que están ahí en la Torre Marfil, ¿no? Que está muy enojada porque el socialismo democrático, porque la exconcertación, que era un bloque, digamos que de alguna manera tenía un espíritu y una impronta de desarrollo, de crecimiento económico y de afirmación de las instituciones democráticas y republicanas, ha cedido la cancha. Hoy día tenemos un gobierno, un socialismo no democrático, digamos. O sea, está claro que aquí hay gente que no es democrática y que nos está gobernando. Entonces, como ciudadanos, yo oigo de los dos lados, ¿no? A mí me gustaría, a ver, Aldo, ¿qué le responderías tú al ciudadano que hoy día está absolutamente, que tiene cierta afinidad con tu sector, y que está muy enojado justamente por lo que tú dijiste, porque no es la violencia, no son las piedras, no es a través del crimen organizado ni de la destrucción del país en lo empírico, permitiendo la entrada irrestricta de cualquiera al país, cómo se va a lograr la transformación hacia un mundo mejor, digámoslo así. Y de ahí voy contigo, Gonzalo, porque también hay que responderle a la gente de derecha,
o con cierta inclinación a la derecha, que está también muy enojada con su representante de derecha. Aldo, tú como eres invitado tienes la primera palabra. Muchas gracias. Yo quería, desde luego, ir a la pregunta que tú nos haces, pero yo quisiera en todo caso precisar, a propósito de lo que dijo Gonzalo, que efectivamente hoy día tenemos una crisis de seguridad, es evidente, y nadie puede pretender explicar eso a partir de algún eufemismo o intelectualismo. No, no. Eso es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, yo no comparto, sí, que eso sea responsabilidad de un determinado gobierno, ¿ah? Ni de este ni de otro. Y que hace ya unos años venimos con un deterioro socio-normativo, estructural. El crimen organizado no surge en un año, no surge en los últimos 3 años. El crimen organizado viene instalándose en el país hace ya más tiempo. Y por lo mismo, sin perjuicio de que reaccionemos y le demos toda la legitimidad a las policías para que sean eficaces en su actuar, ¿no? Debemos también detenernos en que hizo que el país se derivara, digamos, a esta situación, porque si no atendemos eso, bueno, vamos a mantener una convivencia, creo yo, muy difícil, peligrosa, intolerable con el crimen organizado que está asolando, ¿no?, el país, especialmente, ¿no?, por lo demás, en los sectores más vulnerables de la sociedad chilena. Y entonces es urgente en eso que tengamos grandes acuerdos, de nuevo, digamos, debemos tener grandes acuerdos. Y eh, precisado eso, yo también quiero, digamos, empatizar con quienes tienen hoy día distancia, tienen frustración, eh, desconfianza de este proceso que, ya digo, se está repitiendo. La gente dice, pero si esto ya se hizo, hubo un resultado, ¿por qué voy de nuevo con esto? Y es entendible, obviamente, pero creo yo que igualmente debemos ser capaces de convocar a esa ciudadanía que es muy importante que esté presente en el 7 de mayo al elegir a los consejeros. Bueno, porque esto también es una decisión de un sistema político, que es el Congreso Nacional, el presidente de la República, donde concurrieron voluntades políticas muy distintas, y me parece a mí para bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es encauzar de modo institucional un conflicto político que el sistema político valoró como no resuelto por el plebiscito del 4 de septiembre. Y entonces me parece a mí que hagamos el esfuerzo, pero hagámoslo, ojalá todos, todas, todos y todas incluidos, porque eso nos va a dar la posibilidad de cerrar este ciclo. Yo también comparto que debemos cerrar este ciclo de una vez. Y eso se hace sobre la base de procedimientos como este. Yo le reconozco legitimidad al sistema político para esto. No creo que uno pueda caer en la contradicción de decir, mire, no es legítimo lo que se está haciendo ahora de llamar de nuevo a una votación. No, es legítimo, entre otras cosas, porque si uno eligió a los parlamentarios que hoy día tomaron esa decisión, si uno reconoce las leyes que dicta ese parlamento, no puede ahora decir, ah, no, pero con esta yo no, simplemente no voy a participar. A mí me parece que debemos hacer la apuesta, digamos, por una solución democrática, ojalá más serena que lo que tuvimos, y yo creo que Chile tiene capacidad para eso y tengo esperanza en que va a ser así. Ahora sí o sí, Gonzalo, perdón, y lo voy a dejar rebotando, pero le doy la palabra a Gonzalo ahora. Acá en el diario El Siglo, que es del 10 de marzo, se habla de que los bordes de la nueva constitución son de la constitución del 80. Entonces, para un sector,
No sé, Gonzalo, ¿qué dirías tú a esto? Después le damos la réplica a Aldo, pero para el sector del socialismo antidemocrático, es decir, socialismo que confía en la violencia, comunismo, socialismo, frente amplismo, octubrismo, digámosle mejor, la versión chilense, acá está. Ellos están diciendo que no es válido. A pesar de que están participando, ellos están diciendo que los bordes que están instalados, que por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con eso, Gonzalo, pero ellos dicen que las bordes son de la Constitución del 80 y esto se va a deslegitimar absolutamente. Entonces, se nos cae todo el discurso democrático de que esta es una vía institucional para resolver un problema que por lo demás, Aldo, si uno va a las encuestas desde 2015 en adelante, el Centro de Estudios Públicos, jamás el tema constitucional superó el 3% de las preferencias en los problemas que había que arreglar en el país. Gonzalo, a ver qué... Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo con esto último que tú dices, ¿no? El tema constitucional salta al tapete como una respuesta casi exótica a las demandas de aquel estallido de octubre del 2019, ¿no? Por un lado estaban las peticiones de carácter social, pensiones, salud, educación, etcétera, y de repente se presenta como solución el que vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Nada que ver. Pero se adopta ese proceso que termina con un gran acto de sentido común como fue el rechazo del 4 de septiembre del 2022. Yo, por supuesto, voté rechazo y debo reconocer, estuve contra este proceso desde el origen, ¿no? Partí siendo parte del 20% y terminé siendo lo del 62%, ¿no? Eh, y está bien, ¿no? Ese rechazo, por supuesto, ¿no? Para mucha gente, incluyendo para mí, eh, llevaba como conclusión de que se cerraba el proceso y seguía vigente la Constitución actual. Era lo que decía el famoso artículo 142. Y lo defendí mucho, ¿no? Pero una vez que se adoptó la decisión de volver al proceso constitucional y de continuarlo para ver si podemos sacar una constitución razonable, eh, bueno, yo dije, bueno, o me voy a mi casa taimado y amurrado o salgo a dar la pelea por una buena constitución. Y eso fue lo que hice cuando me pidieron de Renovación Nacional que ocupara uno de sus cupos en la región de Valparaíso, ¿no? Era muy sencillo irse a la casa, amurrarse y después decir voto nulo. No, eso es gravísimo, ¿no? Ahora tenemos que ir a esta pelea y sacarla adelante y ahora sí dar por concluido este proceso. Pero si nos quedamos en la casa, la situación puede ser realmente muy grave. Mira, pero volviendo al tema de la situación actual, ¿no? De la delincuencia y la inseguridad ciudadana, eh, yo creo que no podemos nosotros mirar hacia el futuro si no tenemos una posición clara respecto de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y por qué sucede esto en Chile. Eh, la gente que está ahora en el gobierno fue causante directa de la situación de violencia que nos afecta, ¿no? Eso hay que decirlo claramente y a la cabeza de ese grupo, el que ahora es el presidente Gabriel Boric, ¿no? Que predicaron la violencia, la conectaron, la aplaudieron, ¿no? Insultaron de manera grosera y atacaron a los carabineros como yo no recuerdo en mi vida. Entonces, que ahora Boric vaya a darle pésame a la viuda a un carabinero, lo encuentro sin decir nada de su pasado o diciendo vagamente, sí, parece que, a ver si podemos discutir sobre cosas que dije en el pasado. No, hay una responsabilidad enorme de quienes ahora gobiernan en lo que está sucediendo. También en el anterior gobierno, pero en fin, ese es otro tema. Pero directamente, ¿no? Boric, Jackson, la Camila Vallejo y todos los personajes ahí, este señor Nicolás Grau, ministro de Economía, ¿no? Las cosas que dijo sobre Carabineros son de antología, ¿no? Entonces tratar de barrer debajo de la alfombra con todo eso es un despropósito. Yo quiero decir claramente que nosotros no vamos a superar la violencia mientras no haya una clarificación muy total, muy definitiva acerca de cómo esa violencia se gestó en los últimos 3 o 4 años y quiénes fueron sus gestores
más directos, ¿no? Sí, ahí hay un asunto que pasando el tejido eh, más inmediato de la actualidad, de la agenda, las actuales dichos de Carolina Toá, que hoy día, ¿no es cierto?, están de titular en el diario Mercurio porque ella cuestionó al carabinero, que se defendió nuevamente legítimamente diciendo hay que ver cuáles eran sus intenciones. Evidentemente que nadie quiere irse al otro extremo, de tener a Fuerzas Armadas y de Orden que no den respuesta ante sus actos, y nadie está planteando eso, ¿sí? O sea, ojo que aquí nosotros tenemos espíritu republicano y por lo tanto tiene que imperar el Estado de Derecho y no hay ninguna fuerza armada ni orden que quede fuera de la ley, así como ningún ciudadano tampoco. Ahora, sí, si nos vamos desde ese tejido más, digamos, este velo de los acontecimientos al fondo, yo tengo un video donde está el presidente Boric diciendo hace unos años atrás, 5 años atrás, que hay que usar a los vándalos para hacer la revolución, porque los vándalos no tienen nada que perder. Luego tenemos a gente del sector de Aldo, ¿no es cierto?, que ha dicho aquí hay un socialismo que es democrático y hay uno que es antidemocrático. Luego tenemos la experiencia de Alemania, que después de haber tenido a este Partido Nacional Socialista gobernando y destruyendo prácticamente toda Europa, ¿no es cierto?, poniendo en vilo la sobrevivencia planetaria, tomaron una serie de medidas a nivel constitucional para que nunca más sucediera, es decir, ese sí es un nunca más, sucediera que Alemania estuviese al servicio como país de un partido minoritario en su esencia, totalitario y que dejó el descalabro que dejó. Entonces, ahí es donde yo creo que podemos hacer las reflexiones más profundas. ¿Qué podría tener, qué podría haber en este proyecto de nueva constitución que por lo pronto, acabo de ver la academia, un 44% de los encuestados dice que va a rechazar de plano? O sea, va a estar difícil que aquí se resuelva el tema. O sea, al final de este proceso, si es que no se vota a favor del proyecto que se presenta, la clase política entera va a tener que reconocer que esto ha sido preocupación de una élite minoritaria, normalmente no supera el 3%, muy académica, metida en los medios de comunicación y que ha levantado estas banderas. Idealmente que esto termine bien para como sea, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué se podría hacer a nivel constitucional para proteger a la democracia de sus enemigos? Porque es tal cual, cuando alguien quiere usar elementos antidemocráticos para llegar al poder, no podemos decir que es amigo de la democracia. Aldo, te dejo la pelota ahí rebotando. Muy bien. Yo quisiera hacerme cargo de varias afirmaciones que, o insinuaciones que surgen de lo dicho. De verdad que yo no comparto eso que tú hacías referencia en el diario El Siglo, que estos sean los bordes de la Constitución del 80. Eh, ¿Por qué? Hay uno al menos que me parece a mí que nadie en la izquierda podría decir, mire, esto es la reproducción de la Constitución del 80. Decir que Chile se defina como un Estado social y democrático de derecho está muy lejos de la Constitución del 80. O sea, es una contradicción evidente. Y luego, incluso, más allá de que hay ciertas definiciones preestablecidas sobre el sistema político, pero son las instituciones de la democracia, ¿no? Que Chile va a tener un sistema bicameral. Me parece a mí, digamos, que no contradice para nada que Chile pueda a su vez tener instrumentos de una democracia más transparente, más participativa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no veo límites para que tengamos aquí una nueva, genuina constitución republicana democrática, ¿no? De verdad que no lo veo como un límite. Yo creo que podemos desarrollar esos conceptos, esos principios, y vamos a tener una mejor constitución pensando en el futuro, porque obviamente que en la constitución del 80 tampoco hay tratado de manera suficiente desafíos que surgieron con posterioridad a la Constitución de 1980. Cuando se redactó la Constitución de 1980, el problema del cambio climático no tenía la trascendencia que tiene hoy. No había conciencia de eso. Entonces, yo creo que decir que este proceso es ilegítimo es contradictorio si usted está en el Parlamento, ¿eh? Si usted eligió parlamentario, si con el mismo sistema usted eligió al presidente de la República, lo eligió votando, aún en el caso de que no eligió al que quería, usted legitimó el proceso cuando votó en esa convocatoria electoral. Ahora, si usted votó y eligió
como presidente a quien usted quería, no puede luego decir que el sistema político no tiene legitimidad para hacer esto. Es contradictorio. Este proceso es legítimo y es válido. Y yo también quisiera detenerme en esto otro, digamos. A mí me parece que evidentemente hubo conductas contrarias a que, en definitiva, nunca la violencia debe ser la medida, la divisa de relación para resolver las diferencias y los conflictos políticos. Yo creo que en eso todos tenemos que ser enfáticos. Y también en esto, digamos, obviamente que aquí hemos tenido en distintos momentos, ¿no? Discursos sobre la violencia diferentes, opuestos, ¿no? No quiero ir tan lejos, pero no hemos sido tan íntegros, estoy hablando en un sentido autocrítico, estoy hablando como país, ¿no? Yo creo que no hemos tenido claridad en los distintos sectores, ¿no? Especialmente cuando nos acercamos al extremo de las diversas ideas políticas, ¿no? Ya ha habido poca claridad respecto a la violencia y a veces connivencia, ¿no? Y a veces connivencia o promoción. Pero con todo, yo quisiera decir que el estallido social, esa revuelta, ese deterioro socionormativo, que no tuvo necesariamente un contenido político, Vanessa, a mi juicio, ¿no? No fue obra de un partido determinado, no. Probablemente hubo partidos que se sumaron a eso, ¿no? Algunos se sumaron porque fueron y marcharon, otros se sumaron porque quisieron ser parte de la primera línea y pensaron que venía algo así, digamos, como un hito refundacional, ¿no? De todos los sentidos en este país, lo que obviamente era un error. Entonces, yo creo que en eso debemos también ser capaces de mirar qué ocurrió para que se produjera esa crisis. El sistema político en su conjunto tuvo una respuesta tardía, una respuesta insuficiente. ¿Y qué estamos haciendo? Y nos vamos a demorar, y nos vamos a demorar porque estas cosas tampoco se pueden hacer de un día para otro. Pero sin embargo, no debemos perseverar en que nos demos una constitución sin ventaja, una constitución que sea consistente desde el punto de vista democrático, una constitución que dé lugar a un pluralismo respetuoso. Yo siempre digo, las constituciones no se pueden imponer ni por la fuerza y tampoco por mayorías simplemente aritméticas. Y tampoco por mayorías simplemente aritméticas, ¿no? Es un esfuerzo por reconocer finalmente aquellos acervos más sustantivos, relevantes que hay en una comunidad que antes que comunidad política es también una comunidad cultural, una comunidad de valores compartidos. Entonces, yo creo que ese esfuerzo nos ha faltado. Y lo último, es que yo creo que, claro, la constitución nueva debe hacer el mayor esfuerzo porque la intolerancia ideológica, la intolerancia política no tenga lugar para recurrir o legitimar la violencia o la descalificación o la cancelación del otro simplemente porque piensa distinto. Yo por lo menos creo que debemos ser muy leales y muy fieles en eso. Y en la izquierda creo que hay también una larga tradición para poder comprometer con fidelidad, con lealtad, un compromiso por los valores de la democracia, de modo que no demos lugar, a mi juicio, a la intolerancia, porque sabemos, eso no favorece a nadie finalmente. Gonzalo, Aldo brevemente nos lleva a un punto muy importante. El primer artículo, Estado social y democrático de derecho, que se ha transformado casi para mí en una obsesión, ¿no? Porque Luigi Ferrajoli, si uno lo lee hasta las últimas consecuencias, lo que significa el derecho garantista, es en parte lo que estamos viviendo hoy día. En Chile tenemos un sistema de derecho garantista que garantiza los derechos del más débil, entre comillas, es decir, del delincuente frente al que no sería delincuente, y por eso no sería más débil, porque la sociedad no lo corrompió una vez que nació tan bueno como nacen los seres humanos según Rousseau, ¿no? Porque detrás de todo está una antropología en juego. Entonces hay dos aspectos, y después también, Aldo, tú puedes agregar lo que quieras, porque yo aquí hago mis descargos como ciudadano, si yo soy una ciudadana muy informada, ¿te das cuenta? Está muy bien, muy bien. El punto mío es, uno, el crecimiento del Estado en Chile y su inoperancia ha sido de tal magnitud
que desde hace años que yo iba a conferencias, centros de estudios públicos, con todos los economistas, he hablado con variopintos economistas que no eran frente amplistas, sino que eran economistas de verdad, ¿no es cierto? Tengo incluso un libro prologado por Vittorio Corvo, donde el gran problema de Chile para lograr el desarrollo es el tamaño del Estado. Y nosotros hoy día solamente seguimos agrandándonos, la ineficiencia sigue creciendo, y eso solo puede aumentar de manera sideral con derechos constitucionalmente garantizados, que ha sido una experiencia brutal en Colombia y en los países, bueno, Venezuela es el modelo venezolano. Luego, y eso que esté en Alemania no es cierto, no es verdad. Yo revisé la Constitución alemana, no es cierto, y no sé de dónde Diego Schalper saca esas cosas. Y además Rodrigo Poyanco hizo una larga exposición en el comité de expertos donde explicó cómo las garantías en diversas constituciones en Europa están siendo anuladas, se les está poniendo leyes de nulidad porque no dan abasto, ni siquiera en los países europeos desarrollados para cumplir con esa garantía. Ejemplo de eso es lo que está pasando en Francia. Punto uno, entonces, el tamaño del Estado, cuánto va a crecer con este primer borde que efectivamente, como dice Aldo, no puede considerarse es parte de la Constitución de 1980 o de 2005. Y luego tenemos el segundo gran problema a todo esto, que es el derecho garantista en sí. El fundamento ideológico del derecho garantista es que el ser humano nace bueno, la sociedad lo corrompe y por lo tanto el ser corrompido es el más débil. Y hay que ir a garantizarle derechos al más débil. Y eso suena muy bonito en una cultura cristiana occidental que exacerbó la culpa, pero la verdad es que donde el que agarra la metralleta frente a un carabinero que apenas tiene un palo y le dispara, no podemos decir que es más débil, pero es que es corrupto y es delincuente por Gonzalo porque la sociedad neoliberal capitalista lo corrompió. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos dejan esos bordes? ¿Cómo vamos a sacar un proyecto mejor de lo que nosotros tenemos? Mira, en primer lugar hay que tener clara la historia, ¿no? La Constitución de 1980 no contemplaba ese párrafo que nos cuenta Aldo, ¿no? El Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, bajo su imperio, el país alcanzó su más alto grado de desarrollo y repartió la riqueza, tal vez no de la manera más total que uno hubiera querido, pero sí que le llegó a enormes cantidades de gente. La pobreza en esa época disminuyó en forma radical, como nunca antes había sucedido en Chile. Chile pasó a ser cabeza de nuestro continente, ¿no? Pasamos a ser la envidia de nuestros vecinos. El desarrollo chileno era un ejemplo a nivel mundial y todo eso bajo la constitución denominada de 1980, que no necesitó tener un artículo para producir sus buenos efectos y de beneficio colectivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener nosotros el título. Chile es un Estado social de derecho. Bueno, pero ¿seremos capaces de hacer realidad eso? Tenemos que volver a aquellas bases sobre las cuales se construyó el progreso de Chile en los últimos 40 años, ¿no? La libertad de emprendimiento, la capacidad de tomar decisiones, la libertad de las personas, la libertad responsable, etcétera. Sin necesidad de tener este Estado abrumador encima, ¿no? Porque es muy de temer de que bajo un título así tan pomposo como el que nos señalaba Aldo, al final se termine creando un Estado como lo eran los Estados socialistas del siglo pasado, enormes, gigantescos, y que al final terminaban matando toda iniciativa, toda capacidad de emprendimiento, y lo único que dejaron fue una pobreza y una miseria espeluznante, ¿no? Entonces, aquí no es cuestión de palabras más, de palabras menos, sino que de decisiones políticas. Vamos a dejarle o no espacio a la iniciativa de los particulares, de las personas, para que sean ellas el motor del crecimiento del país. O va a haber un gobierno de iluminados atrás capaces, que piensan que ellos son capaces de todo y que van a manejarlo todo y al final termina siendo todo un desastre, como lo es ahora, un campo donde el Estado tiene mucha relevancia, como en la educación, un fracaso colosal, ¿no? En la medicina, un fracaso colosal. ¿Y eso por qué? Porque el Estado quiere llevar la gestión. Y eso es imposible. El Estado no está para hacer gestión, sino para gobernar, para orientar los esfuerzos de los distintos particulares de modo que converjan en el bien común general.
pero no asumir la gestión, porque eso es francamente una fatalidad, ¿no? Entonces, vamos a discutir en el Consejo Constitucional qué contenido darle a esa fórmula, pero yo creo que ciertamente el Estado dedicado a las funciones de gobierno y los particulares a las funciones de gestión de las distintas actividades. Y por eso el Estado no necesita ser gigantesco ni mucho menos, por lo contrario, más bien pequeño. Mientras más pequeño sea, es más y deje más espacio a la libertad personal, mejor va a ser el resultado. Y algo entonces sobre la impronta del derecho garantista de Ferrajoli, esto de que el que nace, digamos, bueno, ¿no? La sociedad lo corrompe. Y nosotros tenemos ejemplos de eso en Chile, no es algo banal. Me acuerdo del fiscal Abbott diciendo que una corrupción de Tisú equivalía a 1000 portonazos. Y además afirmando que la gente que se colude, los empresarios, nacen en unos contextos materiales fantásticos, como si ese fuese, como si uno no conociese gente a lo largo de la historia que también ha tenido, digamos, ciertas condiciones materiales buenas y que han sido miserables, la situación emocional, etcétera. O sea, es bastante poco, digamos, razonable plantearlo como lo planteó en ese momento el fiscal Abbott, y yo creo que a la base de mucho del activismo judicial que uno observa, donde se beneficia a quienes son victimarios, y nosotros tenemos hoy día esa estructura institucional con el derecho garantista, está esa convicción, la convicción rusoniana de que la sociedad es culpable de la maldad del ser humano, uno está determinado por la sociedad. Yo no veo que nosotros vayamos a cambiar para nada la situación de seguridad en nuestro país, mientras no cambie esa mentalidad y no cambie la institucionalidad que es resultado de esa mentalidad. ¿Qué me respondes tú a este planteamiento? Sí, Vanessa, yo creo que los discursos tienen desde luego contextos espaciales, temporales, ¿no? Y claro, pensado esto desde sociedades que han alcanzado niveles de cohesión y de integración social, pensemos, digamos, en los países europeos que por largo tiempo, ¿no? En esa convergencia social cristiana y social demócrata, tuvieron un compromiso histórico que llevó a que esos países, ¿no es cierto?, alcanzaran niveles de integración social muy significativos y valiosos, ¿eh? Desde mi punto de vista, muy valiosos. Y claro, Luigi Ferrajoli habla en ese contexto, pero yo no creo que eso autorice a que, en definitiva, un derecho penal garantista, ¿no?, sea equivalente a impedir la eficacia del sistema penal, ¿no? A mí me parece que las sociedades, los sistemas sociales requieren de respuestas eficaces contra el crimen, contra la delincuencia. Y ojalá, ¿no es cierto?, que agreguen otros instrumentos de la política pública para que los adolescentes, antes que llegue el narcotraficante, llegue la educación, lleguen las oportunidades, ¿no? Oportunidades que a su vez vienen, obviamente, ¿no?, de un esfuerzo conjunto en economías vigorosas, economías productivas, donde efectivamente haya confianza en la inversión, haya crecimiento económico. Entonces, a nosotros nos pasó eso, digamos, que tuvimos un periodo muy favorable. La década del 90 es probable la década más próspera en la economía del país. Dice que compite con la de 1840, digamos, ¿no? En que durante el gobierno de Bulnes, el decenio de Bulnes, hubo, digamos, un gran crecimiento económico en Chile, y eso tuvo unas consecuencias muy positivas para toda la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, claro, yo, desde luego que tengo una concepción liberal, humanista en el derecho penal, ¿no? Yo fui formado en ese humanismo liberal en el derecho penal. El limitar el poder del Estado, ¿no? De ese poder punitivo que debe tener controles, debe tener límites, pero también son, en definitiva, tradiciones que responden a un cierto momento histórico y que deben evolucionar, de modo que no,
no se conviertan en dogmas que impidan luego que tengamos ese derecho básico tan esencial que es la seguridad. Y la seguridad para la gran mayoría. O sea, cuando nosotros pensamos en que efectivamente debemos respetar ciertos derechos de los delincuentes o de quien pensamos que es un delincuente, porque antes, cuando estamos ante una persona, digamos, nosotros tenemos que partir de la base de que solo después de probar, solo después de un juicio, le vamos a poder calificar de delincuente o de otra manera. Entonces, Chile tuvo, pasando a otro punto que señalaba Gonzalo, a nosotros nos resultó, a partir de 1986, 1987, comenzamos a tener un crecimiento económico que se prolongó sostenidamente hasta el año 2000, hasta la década del 2000, ¿no? Pero luego se estancó y eso generó, digamos, que empezamos a tener unas demandas y unos conflictos económicos sociales. ¿Por qué? Porque también, con toda serenidad, Gonzalo, lo cierto es que tenemos todavía déficit desde el punto de vista social en nuestro sistema de salud pública, ¿no? Nos faltan especialistas, hemos construido hospitales en la región, pero no tenemos los especialistas que se necesitan, digamos, para que las listas de espera, digamos, no sean tan extensas como lo son. Mira, en educación, el Estado hace un gran aporte y lo ha hecho desde hace muchos años, ¿no? El 90% de la matrícula en Chile tiene un aporte estatal, solo el 10%, ¿no? Es educación particular pagada, ¿no? Y sin embargo, eso no ha significado que el Estado sea algo así como un monstruo totalitario que diga qué es lo que hay que hacer en educación. La educación particular subvencionada hoy día representa el 60% de la matrícula, ¿no? O cerca de eso, digamos, ¿no? Y entonces, pues claro, porque un 40, digamos, o menos que un 40 es enseñanza pública municipal, ¿no? Y entonces, y el otro 10%, digamos, u 8% es particular pagada. Entonces, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por avanzar en equilibrios. ¿Ah? Esa palabra, yo la escucho poco a veces, en equilibrio. ¿Y equilibrios qué quiere decir? Que tengamos una economía que crezca, que se desarrolle, porque a su vez, ¿no es cierto?, sería muy poco serio pensar que solo haciendo crecer el Estado vamos a tener recursos para satisfacer las demandas sociales. No, eso se hace cuando hay empresas que pueden pagar impuestos, empresas que por lo mismo tienen incentivos y que hacen la contribución que obviamente deben hacer, porque las empresas tampoco existen al margen del Estado ni al margen del derecho. Existen porque hay unas regulaciones, porque hay unas instituciones económicas, porque hay un orden público económico que permite entonces el desarrollo, ¿no es cierto?, de las empresas. Entonces, yo no creo que haya que hacer sinónimo, que haya que hacer equivalente derechos sociales con estatismo. Yo por lo menos soy contrario a eso y soy partidario de los derechos sociales, pero soy contrario al estatismo, porque me parece, digamos, que no va a dar resultado si alguien quiere hacer esa combinación. Y entonces, desde ese punto de vista, debemos ser capaces de acercar aquello que nos puede permitir lograr los equilibrios que no hemos tenido, porque claro que tenemos una demanda y un déficit en previsión social, claro que tenemos un déficit atroz en vivienda, ¿no? Eso es así. Y eso yo no voy a culpar, lo digo así, yo no voy a culpar a los neoliberales, conspiradores, que no quieren que en definitiva las personas puedan desarrollarse plenamente. No, no lo pienso así. Pienso que la economía resulta ser bastante inmanejable para la pura buena voluntad. La economía es un fenómeno que acontece muchas veces con independencia de ciertas decisiones, pero se pueden poner unas regulaciones que permitan conciliar, de modo que el mercado, que es una gran institución, porque eso es el mercado finalmente, desde el punto de vista jurídico, político, sociológico, una gran institución, que esa gran institución pueda convivir con un desarrollo institucional del Estado, de modo que
tengamos sociedades más pacíficas, sociedades más serenas, con más ecuanimidad entre quienes debemos intervenir en estos asuntos o queremos intervenir, porque yo hasta ahora no he intervenido en ninguna de estas decisiones, ¿no? Mira, yendo ya directamente al grano, ¿no? Qué bueno que reconozcas tú el crecimiento que tuvo este país a partir de la década del 80, por lo visto, ¿no? Hasta el año 2000, en que precisamente se potenció la iniciativa de los particulares, se la reconoció como digamos, el instrumento fundamental para procurar el crecimiento del país, ¿no? A partir del año 2000 y adelante, ¿no? 2005, 2010, empieza de nuevo esta prédica que en el fondo condena la iniciativa de los particulares, ¿no? Los acusa de ser unos aprovechadores, de ser unos demonios, qué sé yo, y la van inhibiendo hasta producir digamos, el detenimiento de la economía chilena, ¿no? Si esta cuestión no es un producto de causas foráneas ni de que cayó un rayo por aquí, un rayo por allá, sino por la falta de apoyo y por el desarrollo de estrategias, de ideologías contrarias al aporte de los particulares al desarrollo económico nacional, ¿no? Esa fue, digamos, la voz cantante de los grupos que ahora tienen el poder, ¿no? Esa fue la demagogia que impactó a nuestra gente y que produjo estos resultados que ahora lamentamos, ¿no? Tenemos un país detenido, tenemos un país, digamos, que no sabe para qué lado tirar. Mira, tú pusiste el ejemplo de los colegios particulares subvencionados, y fue una solución estupenda al problema de la educación, ¿no? En que el Estado puso parte del financiamiento, pero la gestión completamente le correspondió a los particulares, ¿no? Que ponían la otra parte del financiamiento, ¿no? Y mi parecer es que ese ejemplo es que tenemos que proyectar en la salud, ¿no? La salud del Estado todavía quiere mantener un control total sobre los hospitales, y ahí hace ir a la gente, las tienen colas que duran años, eh, y por supuesto la gestión es pésima. Necesitamos nosotros combinar aquí un apoyo estatal, pero una gestión particular, ¿no? Como por lo menos el principio de solución para salir de estos atolladeros en que nos encontramos y estamos metidos en los últimos 10 o 15 años tranquilamente, ¿no? Yo creo que es muy importante insistir en eso, ¿no? El Estado no tiene para qué asumir la gestión de todas las cosas. Si por Estado social de derecho entendemos un Estado que asume la gestión, entonces estamos perdidos, ¿no? Estamos absolutamente perdidos. Y la experiencia así lo demuestra, ¿no? En fin, hasta Bueno, ahí esa es la llego con el discusión, tema Gonzalo, del de tamaño del si el, Estado, ¿no? de si el Estado social y democrático de derecho es un modelo coherente o excluyente del principio, digamos, subsidiario, ¿no? En que se va a subsidiar aquello que el privado no puede mantener y, digamos, eso vendría siendo muy neoliberal a juicio de muchos. Pero esa discusión está en el tapete. Sobre todo no hay ningún acuerdo de lo que significa Estado social y democrático de derecho. Y eso es grave porque sí tenemos ejemplos, el único país europeo que lo tiene a nivel constitucional es España, y sí tenemos ejemplos en Latinoamérica vastos respecto de las consecuencias, porque hay distintas maneras de entender el carácter progresivo de asegurar estos derechos. Eso tampoco tiene acuerdo en general. Hemos cumplido más o menos el tiempo. Yo quería dejarles una lista de peticiones y les voy a dar obviamente que un momento para hacer sus descargos finales, no se preocupen, pero quería dejarles como ciudadana que soy a ambos una lista de peticiones para que las tengan en consideración, a ver si me persuaden de que valió la pena todo este proceso, sobre todo si ustedes son electos y pueden hacer el aporte desde su perspectiva y su visión, que tampoco es lo normal dentro del contexto en el cual por algo los dos van de independientes, o sea, eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Pero me gustaría que en el caso de que quede finalmente ese primer borde y que no echen los bordes por la borda,
ese es un buen título, ¿no? Se defina muy bien lo que es el carácter progresivo, que se entienda también que como ciudadano, si en algún momento para el 18 de octubre, sin ser parte de los violentistas o de la primera línea, alguno de nosotros salió a protestar, es porque realmente hay un cansancio radical, y ahí Aldo planteaba lo de la regulación, de cierto pacto del delito cuello corbata, el cierto pacto entre el poder político y el económico. Esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos varios descargos en gobiernos anteriores, y además es un problema que es transversal, porque en los chanchullos de la ley de pesca o de Soquimich, etcétera, está desde el partido de izquierda hasta el partido de derecha, o sea, están todos metidos en esto. No es un problema de la derecha que defiende a los empresarios, aquí están todos con esos grandes empresarios, hay un problema muy importante. Otro problema que mencionaron acá es el tema de que llegue la educación, dijo Aldo, antes que llegue el narcotraficante. Entonces, empecemos, en vez de hablar tanto de educación sexual integral para ver qué hacemos con los genitales de los niños, empecemos a ver si podemos invertir esos recursos, ¿no es cierto? Tema que es una tremenda pelea ideológica, en que los niños entiendan que nosotros, los efectos que tiene la droga, porque hoy día somos el país de Latinoamérica con mayor consumo de droga en jóvenes. Chile lo es. Entonces, en vez de ponerle ficha a esto de la sexualidad y los genitales, nos podríamos empezar a preocupar de la drogadicción, que yo creo que haría de nosotros un mejor país. Después, el otro tema que es muy importante es la cohesión social, Aldo, que hablaste. Bueno, con el nivel de inmigración irregular que nosotros tenemos, es muy difícil lograr eso, y es muy difícil que un Estado se pueda hacer cargo de lo que está pasando. La gente se viene a Chile. Después, la defensoría de los criminales y no la defensoría de las víctimas. Otro tremendo desincentivo, digamos, a que exista justicia en el país. Donde sigamos a Ferraioli, mi estimado Gonzalo, y este es un tema que hay que leerlo muy en profundidad, los derechos patrimoniales son derechos de segundo rango, dejan de ser derechos considerados universales, por lo tanto se someten y se subsumen a los derechos de primer rango, que serían los derechos humanos universales, y ahí es donde está la trampa del Estado Social y Democrático de Derecho. La corrupción de los delitos de cuello y corbata es una de las cosas que más malestar genera en este país, y es necesario que a nivel constitucional de alguna manera eso sea tratado, porque si nos convencen de que van a ponerle un límite a esas cosas que venían mal de la Constitución de 2005, quizás persuaden a la gente de que vayamos por este nuevo pacto. La captura de la educación, este tema de las tómbolas, que saliera el ministro diciendo, bueno, acá está todo destruyéndose, lo emblemático, etcétera, porque la tómbola, pues, ahora como no se puede seleccionar, bueno, quizás hay algunas cosas que corregir ahí, a mucho que duela a nivel ideológico, y finalmente uno tiene que haber una correlación entre el nivel de inversión que el Estado hace en salud y en educación y en todos los ámbitos en vivienda, y lo que sale de esa inversión. Hoy día, francamente, si uno ve los niveles de plata que se le ha puesto a cada ministerio, la ejecución de los presupuestos, la eficacia, el nivel de burocracia profesional que nosotros tenemos y el despilfarro, son una vergüenza. Ponerle más plata a esa caja negra, que no es la de Easton, lamentablemente, porque la de Easton no sabemos lo que es, pero no era una caja negra para que se perdiera la plata, sino que porque no entendíamos las dinámicas políticas. Yo creo que es un error gravísimo, así que les dejo a los dos esa lista de peticiones, que las tengan en consideración, y descargos. Aldo, puedes comenzar tú y cerramos con Gonzalo. Bueno, Vanessa, tú has enunciado un conjunto de aspectos muy relevantes, son todos desafíos que tenemos, pero que los tenemos como país, ¿no? Yo de verdad creo, digamos, en que estamos repitiendo como país el curso que el crédito es simplemente, se alcanza diciendo, mire, tenemos una constitución democrática, una constitución que no da ventaja, una constitución que se rige por una razonable, ¿no?, regla de las mayorías y las minorías, una democracia pluralista, una democracia, ojalá también, que promueva virtudes públicas, porque hemos fallado en las virtudes públicas. Y como tú decías, se ha fallado en los distintos signos políticos e ideológicos, ¿no? El sistema político llegó a tener una autarquía, ¿no?, una clausura respecto del sistema social, y se hizo totalmente autorreferente. Eso nos pasó, y en eso, digamos, creo yo que todos incurrimos de alguna manera, ¿no? Mucho más los que han estado formando parte de los parlamentos, de los gobiernos, pero en definitiva
eso dañó nuestra democracia, nuestra capacidad institucional, ¿no? Chile es un país que tiene buenos rendimientos cuando se evalúan sus instituciones, por ejemplo, cuando se evalúan, fíjense ustedes, cuando se evalúan los niveles de corrupción. Chile es un país que tiene sus instituciones al nivel de países que tienen mucho más desarrollo y mejor tradición en eso. Pero claro, pero no faltó el negocio chico, digamos, ¿no? Ese negocio vulgar, ¿no? De que me financias la campaña, de que me financias esto, digamos, y comprometiendo virtudes que los países requieren ver en sus políticos, ¿no? La sociedad requiere ver en sus hombres públicos o mujeres públicas, en el sentido, ¿no es cierto?, de personas que están participando, digamos, en las decisiones. Entonces, obviamente que siempre he dicho, siempre he pensado esto, digamos, un gran acuerdo por la educación, ¿no? Que nos ponga una estrategia de 40 años. Mire, cuando los países tienen poblaciones educadas, esas poblaciones educadas dan lugar a mejores familias, dan lugar a economías más productivas, más imaginativas, ciudadanos más serenos, más pacíficos, más respetuosos. Entonces, siempre me he preguntado, ¿cómo no llegar en los distintos niveles de la élite chilena? En los distintos niveles de la élite chilena, yo no tengo duda de que allí hay personas, independientemente del signo político, ideológico, que van a estar de acuerdo en que hagamos un gran programa de inversión que evaluemos cada 10 años, pero que nos permita al cabo de 20 años o de 30 años decir, mire, aumentamos el promedio educacional. Ahora, una educación no solo para el trabajo, una educación también para las humanidades, una educación para la formación cívica, que nos permita, desde luego, tener ciudadanos más activos, más atentos, menos expuestos a las modas, ¿no? A los misticismos posmodernos o premodernos, digamos, ¿no? Yo creo, digamos, de que eso se necesita. Y entonces, cuando tú dices defensoría de las víctimas, claro que se necesita defensoría de las víctimas. No basta con el ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público. Se necesita, digamos, que las familias que son vulneradas en su patrimonio, que no es solo su patrimonio, es su trabajo, es su esfuerzo, ¿no? A veces de años. Y entonces, obviamente que el sistema social hoy día requiere de tener respuesta en ese sentido. Y claro, si tuviéramos a su vez una democracia más deliberativa, ¿no? Una mayor relación también entre, me parece a mí, la universidad y la política. No puede ser que yo de verdad creo que Gonzalo, digamos, hace muy bien cuando un académico, ¿no? Interviene, ¿no? Una persona que ha tenido una figuración pública, ¿no? de vasta y reconocida trayectoria, se interesa por andar en esta elección. No es fácil ser candidato, no es fácil pararse en una plaza, digamos, y entregar un volante. A mí, tengo que reconocer, a mí me cuesta mucho hacer eso, digamos. ¿Pero por qué lo hago? Bueno, lo hago porque creo que el país requiere de instituciones estables, de instituciones sólidas, ¿no? Que nos den confianza, ojalá que nos den confianza. Entonces, lo que yo me propongo, y por eso también este diálogo con Gonzalo, lo que yo me propongo es contribuir a un diálogo respetuoso, plural, que nos dé confianza, para decir, mire, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero hay unos aspectos claves en que sí nos podemos poner de acuerdo. Y ese tiene que ser el espíritu, y esa tiene que ser la disposición, y ojalá que Gonzalo sea elegido por su lista, digamos, porque no me cabe la menor duda que va a contribuir a esa ecuanimidad que se necesita, representando lo que él representa. Pues sí, sí, de eso se trata, digamos, de que estemos presentes quienes representamos ideas distintas y las vamos a defender con buenos argumentos, pero con la responsabilidad y la virtud cívica que se requiere. Muchas gracias,
Vanessa, por la invitación y desde luego a Gonzalo también por haberme propuesto esta idea. Gonzalo, tú Bueno, mira, cierras. eh, como dice el viejo aforismo chileno, ¿no? El movimiento se prueba andando. ¿Cuáles son las ideas que Aldo pone sobre el tapete para llegar a acuerdos? En la educación, en la salud, ¿no? Nos cuesta mucho decir si tenemos que llegar a grandes acuerdos, tenemos que conversar, tenemos que intercambiar, etcétera, etcétera. Pero pongamos las cosas eh, sobre la mesa. ¿Cuál es el proyecto de Aldo Valle sobre salud que podamos concordar? ¿Cuál es el proyecto en educación? ¿Cuál es el proyecto en pensiones? ¿Cuál es el proyecto en inversiones? ¿Cuál es el proyecto en desarrollo de las carreteras, etcétera, ¿no? En Valparaíso, de donde ambos somos, tenemos un tremendo problema que no hemos podido resolver. ¿Cómo vamos a hacer crecer el puerto de Valparaíso, no? ¿Hacemos el Terminal 2 o no lo hacemos, no? Entonces, no nos basta con decir que lleguemos a grandes acuerdos, porque ahí estamos viendo que a la hora de los que hubo es muy difícil, ¿no? No es fácil denunciar el propósito, pero difícil concretarlo. Lo mismo el sector varón, 20 años el principal terreno de la ciudad, ¿no? 20 hectáreas, la joya de la corona ahí baldío, porque no hemos podido llegar a acuerdos. Entonces, eh, necesitamos poner las ideas sobre la mesa, ¿no? Concretarlas. Y perdóname Aldo, pero yo creo que el Partido Socialista tiene una tradición de tener el esfuerzo privado que ha sido gravitante, ¿no? Desgraciadamente, como tranca al desarrollo nacional. Entonces uno parte diciendo, bueno, si es socialista, Chile va a proponer el Estado monstruoso, el Estado que va a terminar con todo lo que es esfuerzo particular. Entonces, esas cosas hay que ponerlas en primer lugar sobre la mesa. Pero para terminar, yo quiero insistir en que nosotros tenemos un problema que resolver previamente, cuál es el de la delincuencia, cuál es el de la inseguridad ciudadana, cuál es el de la promoción de la violencia, ¿no? Y eso parte, a mi juicio, la solución parte por reconocer las causas, ¿no? Hace 3 años y medio se provocó una adhesión a esa violencia que al final soltó la delincuencia, ¿no? Cuando se aplaudía cuando se quemaban las iglesias, cuando se saqueaban los comercios, cuando se interrumpían los tráficos, se tomaban las plazas públicas, cuando se destruyó esa obra magnífica que era el Metro de Santiago. Dios mío, hay que ver lo que es eso. ¿Cómo no obtuvo una condena inmediata de todo el mundo? Y al contrario, tuvo el apoyo de mucha gente que ahora nos gobierna. Eso no puede quedar impune, no puede quedar en el aire, no puede quedar, digamos, en el mundo de la nada, ¿no? Es como que eso no hubiera pasado, no, no. Eso necesita tener una explicación, necesita reconocer a los responsables, porque ahí está el origen de los problemas que hoy nos ocupan y nos preocupan, ¿no? En fin, yo soy partidario de la subsidiariedad del Estado por todo lo que he dicho y creo que no hay ninguna mengua de la solidaridad, ¿no? Para mí el Estado social de derecho o es subsidiario o no es ni social ni de derechos. Muy bien, cada uno ha planteado aquí, mi estimado telepensante, como usted ha visto sus posturas. Esfera Pública ha cumplido con el rol para el cual fue creado este canal, este pequeño canal, que podamos pensar desde las distintas perspectivas de nuestros invitados. Si usted se da cuenta, acá tenemos un problema de diagnóstico. Todavía como país nos cuesta mucho llegar al diagnóstico de lo que pasó el 18 de octubre, de lo que fueron los 30 años de la concertación, incluso ahora que vamos hacia atrás, a los 50 años que algunos conmemoran como el fin del intento de la imposición de un totalitarismo en Chile y otros como el fin de la democracia. Tenemos además la dificultad de entender que no siempre los buenos propósitos nos conducen a buenas conclusiones, ni que los planteamientos generales se puedan aterrizar en lo particular para avanzar y solucionar
los problemas del país. El mundo humano, como usted ve, mi estimado telepensante, es complejo, pero es fascinante, es una gran aventura y tenemos que estar aquí, tenemos que aportar cada uno desde nosotros. Usted sabe que yo soy arentiana, así que desde Hannah Arendt siempre la invitación es a participar, a ejercer la ciudadanía, a informarse y a estar muy activos con la decisión que usted tome. Aquí hemos cumplido entonces con aportar a sus reflexiones. Aldo Valle, Gonzalo Ibáñez, muchas gracias por haber estado en Esfera Pública. Gracias a ti, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Ajá. Gonzalo. Gracias a ti, Aldo.